Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es América Baleón y hoy les voy a platicar sobre mi trabajo de maestría, en el que exploro cómo participa la microbiota del suelo en la regeneración natural del bosque tropical húmedo. La regeneración natural es un proceso de recambio de especies en un tiempo y espacio definidos. Este proceso permite mantener la gran diversidad de especies vegetales que encontramos en los bosques húmedos, y se desarrolla a partir de la caída de una rama o un árbol, lo que abre un espacio en el dosel conocido como claro. Se han identificado variaciones microambientales a lo largo del gradiente de regeneración natural, ya que existen factores cuya disponibilidad aumenta o disminuye con el tiempo de regeneración. Por ejemplo, el potencial hídrico, la humedad relativa del aire y la cobertura vegetal aumentan, mientras que la luz, la apertura del dosel, la temperatura relativa del aire y del suelo, así como el fósforo disponible, disminuyen. Estas microvariaciones pueden afectar a la comunidad que compone la biota del suelo. A pesar de que los claros o la apertura de claros es un disturbio natural altamente recurrente, en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas en el estado de Veracruz se ha registrado un aumento en la tasa de apertura de claros en los últimos años, por lo que el objetivo de este trabajo fue analizar la respuesta de la microbiota edáfica en la regeneración en claros del bosque tropical perennifolio. Para ello, construimos un modelo a priori con base en la información recopilada en la literatura, en la que la edad de regeneración afecta directamente la incidencia lumínica en el claro, lo que afecta la composición de la comunidad vegetal y altera las propiedades del suelo. Esta alteración además tiene efectos sobre la composición y la biomasa microbiana. El sitio de estudio fue la Estación de Biología Tropical en los Tuxtlas. El promedio de temperatura es de 24,4 grados centígrados con una precipitación media anual mayor a los 4.500 milímetros. En este mapa pueden observar los sitios de estudio. Cada círculo es un claro y en el centro pueden ver la edad. Además, al lado de cada claro seleccionamos un sitio de bosque maduro para ser utilizado como su referencia. Es importante señalar que todos los claros se localizaron en altitudes distintas. Así que en el diseño experimental de este trabajo tenemos un gradiente de regeneración con claros de 1 a 15 años. Se tomaron medidas del área, se determinó la orientación, la pendiente y la altitud. Ya que cada claro presenta un área distinta, en el centro de cada uno se traza un cuadro de 5 por 5 metros, dentro del cual se registró la cobertura, el área basal y la identidad taxonómica de todas las especies vegetales. Además, se trazó una diagonal de la que se tomaron 3 muestras de los primeros 20 centímetros del suelo, de los cuales se determinaron las propiedades físicas y químicas como la humedad, el pH, la materia orgánica, así como la disponibilidad de fósforo y de nitrógeno. Además, se cuantificaron los biomarcadores microbianos de ácidos grasos. Los ácidos grasos son importantes constituyentes celulares. Hay de dos tipos, los ácidos grasos neutros y los ácidos grasos fosfolipídicos. A pesar de su baja resolución taxonómica, han sido ampliamente utilizados como indicadores de biomasa y para identificar grupos funcionales. El agrupamiento de distintos marcadores nos permite generar grupos como los hongos micorrizógenos arbusculares, los hongos, la microfauna, las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas y las actinobacterias. La suma de todos estos marcadores es la biomasa. Identificamos variaciones en la biomasa y en la abundancia de los grupos microbianos a lo largo del gradiente de regeneración. Sin embargo, no pudimos identificar ninguna tendencia respecto a la edad, pero sí identificamos que tanto las bacterias, los hongos micorrizógenos arbusculares, los hongos saprótrofos y la microfauna presentan un comportamiento similar. Además, pudimos ver que a lo largo de todo el gradiente de regeneración, las bacterias ubicadas en azul en esta gráfica son el grupo predominante, mientras que los hongos ubicados en verde
eh, contribuyen proporcionalmente en menor medida que las bacterias. Pero también es importante señalar que no existen diferencias ni con la edad ni con la condición de sitio de claro o sitio de referencia. Hicimos un análisis de ordenación para las propiedades del suelo y encontramos que las variables asociadas a la disponibilidad de nutrientes contribuyen más a explicar el comportamiento de los datos en el primer eje, mientras que en el segundo es la materia orgánica del suelo. A pesar de que no hay una tendencia clara de agrupamiento para los sitios, sí podemos ubicar a los sitios de menores edades y a los sitios de mayores edades. También hicimos una ordenación para los grupos de biota y no pudimos encontrar ninguna tendencia de agrupamiento para los sitios con base en los grupos del suelo. Este mismo comportamiento lo presentó la comunidad de plantas. Cada uno de los ejes de ordenación o el primer eje de ordenación de cada uno de los análisis multivariados fue utilizado para poner a prueba nuestro modelo a priori. Construimos un modelo de ecuaciones estructurales en el que utilizamos esta variable y este set de datos para probar las relaciones causales que existen en el modelo de regeneración natural. Y lo que encontramos lo podemos ver aquí. Las flechas azules denotan relaciones positivas, mientras que las flechas rojas negativas. Y las líneas plantadas en las flechas son relaciones no significativas. Encontramos que nuestro modelo a priori, en el que la edad de regeneración afecta a la luz, la composición de la comunidad de plantas, las propiedades del suelo y finalmente se afecta la composición de los grupos microbianos y la biomasa microbiana, no fue apoyado por nuestro set de datos. Sin embargo, sí encontramos que la composición de la comunidad de plantas influye sobre las propiedades del suelo y que la composición de los grupos microbianos influye sobre la biomasa microbiana. Ya que nuestro modelo a priori explica pobremente las relaciones causales en el proceso de regeneración natural, exploramos otros modelos alternativos. La exploración de diferentes modelos nos llevó a encontrar que un modelo de regeneración natural en el que la edad afecta directamente propiedades del suelo, comenzando con el contenido de agua y después pasando con la cobertura de las especies herbáceas y llegando a la composición de la comunidad microbiana y a la biomasa microbiana, es mejor que un modelo en el que se afecta primero a la comunidad vegetal y después al suelo. Además, encontramos relaciones marginalmente significativas entre el contenido de agua y otras propiedades del suelo, así como entre la cobertura de las especies herbáceas y la composición de la comunidad microbiana. Para finalizar, me gustaría destacar que el modelo hipotético a priori, en el que se sugiere que la edad de los claros afecta la disponibilidad de luz, después la comunidad de plantas y las propiedades y comunidades del suelo, no fue apoyado por los datos. Sin embargo, el contenido de agua en el suelo aumentó con la edad. Este incremento afectó marginalmente otras propiedades del suelo y a su vez estos afectaron a la comunidad de especies herbáceas, lo que influye marginalmente en la composición de la comunidad microbiana y sugiere que el contenido de agua debe ser considerado como un factor regulador incluso en un bosque tropical perennifolio. Además, la biomasa microbiana está muy directamente relacionada con la composición de la comunidad microbiana. Y bueno, este estudio forma parte del proyecto PAPIT, estudio de la comunidad microbiana en una cronosecuencia dentro del bosque tropical perennifolio. Muchas gracias por su atención.